Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de Maestros Michoacanos del Arte y la Cultura. El día de hoy tenemos con nosotros un gran invitado. Tenemos a nada más y nada menos que a Rafael Delgado. Actualmente pertenece al equipo técnico del Teatro Campo y ha hecho un gran aporte en la ciudad a manera cultural, artística en la ciudad de Morelia, del estado. Nos hablará, platicará a fondo de su vida. Quédense y también agradecer muchísimo a Libera Café. Vengan a conocer a Libera Café, que está ubicado en Benito Juárez 161, entre Melchor Ocampo y la calle Santiago Tapia. Tiene una excelente ubicación, además de un excelente menú. Y pues le damos la bienvenida a querido Rafa. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes parte de mi vida. Gracias, querido Rafa. También agradecer a Alan Delgado, quien está detrás de cámaras en edición y video. Claro que, por supuesto, a la maestra María Elena Caballero, quien también hace aporte de la producción de este programa. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Suscríbanse, comenten, compartan. Mi nombre es Giovanna Alcázar y empecemos con esta entrevista. Ok, querido Rafa, pues comenzando con la parte de tu infancia. Platícanos cómo era ese pequeño Rafa. ¿Era travieso? ¿Era a lo mejor un poco más introvertido? ¿En dónde naces? ¿Dónde creces? Cuéntanos. Buenos días. Mi infancia me hizo recordar um, muchos cambios que hubo en ella. Nací aquí en Morelia, en el antiguo Hospital del Iste, que es ahí por el bosque. Okay. Ya cambiado ahora es Facultad de Medicina, es una parte de ahí. De lo que yo sé. Entonces soy 100% moreliano, 100% michoacano. Orígenes, mis abuelos son unos del estado de Puebla, de Acalco, Puebla, un lugar pequeñísimo, pegado a Cholula. Y de aquí Álvaro Obregón. En sí el pueblo se llama La Purísima, o Tenencia de Lázaro Cárdenas. Entonces es una mezcla de poblano michoacano. Casi todo el tiempo me lo he pasado aquí, Okay. En en Morelia. Morelia, se puede decir. Mi infancia, pues, es ir mucho a este pueblo de Álvaro Obregón, y pues ahí me enseñé a hacer muchísimas cosas del campo, Okay. como sembrar, recoger cosecha, manejar un tractor, etcétera, etcétera. Entonces, es parte de mi infancia jugar ahí, pues no sé, los clásicos juegos que teníamos en ese entonces. Uh-huh. Todavía no había luz, así es de que había que irnos temprano a dormir, Casa, sí. sí. Me gustó ser muy inquieto desde pequeño, muy inquieto, Okay. demasiado inquieto. Eras hiperactivo. Súper hiperactivo, de la forma que con lo que tenía alrededor hacía pequeñas cosas o pequeños experimentos. Okay. Siempre, Desde siempre. pequeño eras creativo, esa parte inquieta. Usualmente es una característica de los artistas, ¿cierto? Pues a lo mejor que sí, no lo sé, pero era parte de eso. Ajá. Inventé cosas, hice cosas, manejé cosas que Okay. ahorita se me vinieron a la mente, después las platicaremos alguna más a fondo. Uh-huh. Paso seguido, regreso aquí a Morelia a Okay. hacer lo que sería la primaria. ¿En dónde estudiaste la primaria? La primaria aquí en la escuela 20 de noviembre, aquí en la Isaac Arriaga. En el centro. No es de la Vasco de Quiroga, Ah, arribita. ok, ok, ok. Sí. ¿Y eras también ahí un niño, aparte de hiperactivo, cómo te consideras amiguero? ¿Eras hijo único? No, Ok, bueno, tenía más bien tres hermanos más, dos hermanas y una hermana. ok. Íbamos a la escuela con un tío que es un año mayor que yo, ¿Mm? entonces nuestros clásicos juegos, Ujú. y igual, hiperactivo. Me dediqué un poquito más tal vez porque mis padres son maestros, Ok. entonces me inculcaron un poco más el estudiar, el buscar los porqués de la vida, etcétera, etcétera. Claro. Entonces era una persona que se dedicaba un poco más a leer Ujú. y a seguir experimentando. Eso Ok. era mi primaria. Los clásicos juegos, cuando terminábamos en la colonia donde yo hice la primaria, todavía era prácticamente ya la parte de fuera de la ciudad.
Entonces todavía nos tocaron a nosotros las calles de barro, así es de que tenías que brincarle, tenías que ir por agua a 6, 8 cuadras de distancia, cargarla, llevarla, pero Wow. clásico, Oye, había pero mucho ¿qué más tal agua. los juegos? ¿Los juegos a ti te tocó los juegos de la calle, los Sí, típicos? sí, nosotros era aquí en Morelia era irnos a dormir muy tarde. Y Oh, clásico es jugar, ok. había sembradíos ya en la parte. Ujú. Entonces ahí jugábamos en las escondidas, 11, 12 de la noche sin problema, Wow, con obscuridad perfectamente. qué Nos enseñamos a divertido. manejarlo, sí. Ok. Algunas anécdotas de la propia colonia que conozco, Sí. algunos lugares donde a nosotros lo conocíamos como cuevas, había un corral donde hacían toros. Ahora lo ves y dices, bueno, aquí ya hay un montón de casas, ya nada que ver. Sí, Conocí basureros porque era parte de que todavía usaba la gente, era sí. muy, Los ahí municipales. los metemos. Ujú. Como era la colonia, pues se les hacía fácil a la gente tirarlos. Wow. ¿Era Pero la poco a poco colonia Vasco de Quiroga también? sí, Ok, sí, ok. sí. Con los años, el correr de los años, como cuando tenía ya 11, nos Ujú. cambiamos enfrente, prácticamente a 10 cuadras de distancia. Y Ok. ya pertenezco a la Vasco de Quiroga desde todo el tiempo. Bien. ¿Sí? Entonces, son cosas que te van trayendo. Sí. Toda la escuela la hice en Isaac la Arriaga. Isaac Arriaga, en la Ok. 20 de noviembre. Ujú. Cuando termino, pues paso a la secundaria en la José María Morelos. Ok, y vamos entonces a pasar a la parte de la adolescencia. Ok, querido Rafa, pues la plática se está poniendo interesante. Pasas después de la primaria Isaac Arriaga a la secundaria José María María Morelos. Morelos. ¿Y cómo es ese transcurrir en la época en la que uno de pronto adolece, la adolescencia? ¿Cómo la transcurres tú? Bueno, la adolescencia son cambios completamente más radicales para mí. Dejé de ir un poco al pueblo porque antes iba mucho más continuo. Entonces dejé de ir porque empezó a absorber poca gente o gente más bien de la generación mía o nuestra Ujú. va a entender que el proceso educativo ha ido cambiando, los sistemas han ido cambiando. Entonces, en la secundaria, nosotros sí llevábamos, por ejemplo, laboratorio. Ahora yo veo a mis hijos, a mis hijas, no lo llevan. Ujú. Es un laboratorio de papelito. Y Ujú. nosotros no, a nosotros sí nos dejaban jugar con las Instrumentos. sustancias y yo conocí ahí el ácido clorhídrico, Ujú. etcétera, etcétera. Le quemábamos la ropa en las travesuras a quien se dejaba, le prendíamos fuego a quien fuera, teníamos azufre a nuestro Wow. alcance. ¿Eras travieso? El, Casi yo creo que toda la generación, porque te digo, Sí. los laboratorios eran realmente hechos. Ujú. Yo me acuerdo de algunas disecciones que hicimos de ranas y cosas así. Wow, qué Entonces, impresionante. experimentar quemando focos era precioso. También nos daban a nosotros como la secundaria era como una entrada a toda la cuestión que pudiéramos tener, Experimentación. manualidades y formas así. Ujú. Yo recibí taquimecanografía, Ah, sí. electricidad, ortografía, recibimos el taller, recibimos soldadura, Ok. forja. Entonces teníamos, casi cada año tenías que cambiar de taller Ajá. y tenías uno que era general, o sea, tenías 2 horas de taller, una por decir el miércoles, Ujú. que ese era tu taller general, Ok, como de y tronco, el tronco tronco común. común, y Wow, la segunda clase la recibías de otro taller. como extracurricular. Sí, y al año volvías a cambiar. Se quedaba el tronco común, pero Ujú. cambiabas a otro taller. Y eso te Entonces, daba de alguna manera también esta versatilidad que hoy por hoy creo que hasta prevalece en ti, ¿cierto? Es decir, mencionas la parte que utilizaban, la parte de la electricidad, de la parte de taquimecanografía, creo que todo eso influye hasta la actualidad en sí, ti. sí, y te empuja hacia definirte más. Actualmente mencionamos los jóvenes, a lo mejor dice, es que no sé qué voy a hacer.
y a nosotros no, ya nos encaminaban, porque si te gustaba electricidad, te pegabas a ese. Claro. Y aunque ya no fuera tu tronco común, te lo seguías. Caso mío, por ejemplo, aprendí bastante de electricidad de ahí. Te digo, quemando focos, destruyendo resistencias, cositas así que nos costaban y que nosotros las destruíamos. Si te gustaba disección, por ejemplo, con los animalitos, pues te podías ir después a la rama de la medicina. Claro, Entonces, como que te empujaban ya. Sí, Los talleres eran bastante. Mi primer contacto con la, ahora sí, cultura, son con mi maestro de música de la secundaria, fue el maestro Tarcisio Medina Reséndiz, director de la Orquesta Sinfónica de Michoacán. Entonces, bien o mal, me acuerdo que una vez por ahí nos dijo, bueno, para ayudar en la calificación de su mes, tienen que ir a ver un concierto al Teatro Campo. Y justo en el Teatro Campo. Justo en el Teatro Campo. Wow. Y entonces nos tocó venir, que nosotros venimos nada más, lo digo bien como anécdota, venimos nada más a ver qué. Nos interesaba el boletito y estar un poquito ahí y me salí rápidamente. No lo vi, sí, nada más por el punto que nos dio extra. No fue más, pero fueron de los contactos. La verdad, a la hora de llegar al concierto se me hizo muy aburrido, debo de decirlo, porque había que hacer fila, hasta que no nos permitieron la entrada, todo el protocolo que se sigue, ¿no? A la hora de entrar, pues es una orquesta, me acuerdo que al maestro Tarcisio le gustaban cosas complicadas, no era tan muy asequible tal vez para nosotros como alumnos, porque él necesitabas conocer algo más de música, claro, para que entendieras. Entonces, creo que duré 15, 20 minutos en el concierto y después poquito por ahí me salí. Son de los primeros contactos. Tuvimos otro maestro que también era parte de la propia cuestión cultural y que nos enseñó un poquito a tocar la flauta de pan. Son de las cosas que nos vienen dando. El deporte, pues por supuesto, también teníamos. Y pues clásicos, jóvenes, nos alabamos las clases, nos salíamos de la escuela, hacíamos mucho, que se acordaran bastante de nosotros lo que eran los prefectos, los maestros. Hicimos muchísimas travesuras. Yo hice muchas travesuras. No precisamente se acordaron para bien. No se acordaron para bien. Todavía he tenido la opción de buscar a algunos de esos maestros. Ya no los he podido localizar. Compartimos con los compañeros de la secundaria. Tenemos algunos grupitos. De generación. De generación. Y normalmente nos acordamos. Ay, qué lindo. Entonces vamos viendo, te acuerdas de esto, te acuerdas de aquello, jugamos con esto. Eran juegos también más inocentes. Sí. Y eran más físicos. Ahora son juegos de computadora, de estar sentado. Nosotros era de correr, ir al Boulevard García de León, que en ese entonces también estaba sin más poblar. Interactivo. Se llenaba de agua tremendo. Jugábamos nosotros fútbol americano en el lodo. ¡Qué divertido! Ya se imaginarán cómo llegamos a casa, ¿no? Fútbol con balón de cuero, que pesaba 1 tonelada cuando agarraba el agua. Sí, pues sí. Pegaba durísimo. Entonces, los juegos eran más físicos. ¡Wow! Que de alguna manera también involucra hoy por hoy el desarrollo, no nada más como físico, sino también el desenvolvimiento social que se puede llegar a permanecer como generación incluso, ¿no? Sí, claro. Y te daba mucho de la secundaria, pues creo que muchísimos fuimos marcados, porque te decía que estaba más enfocada, tal vez el sistema educativo estaba más enfocada en empujarte a que pudieras decidir el futuro. Claro. Recuerdo, por ejemplo, clases de ciencias sociales que nos hacían tremendamente. Allí sí estudiabas tú lo que ahora ven en videos, que es más rápido, los aprendes más. Pero para nosotros era leerte libros completos y leerte, no sé, Segunda Guerra Mundial, y yo tenía que llevar estampitas de Churchill, de no sé, y pues me los tuve que aprender por exactamente estarlos transcribiendo.
Entonces te digo, te iban encajonando, Ujú. cada uno en su área. En su vertiente. Teníamos, lo que llevaba eran, como una especie de filosofía, Ujú. que era buenas conductas y todo eso. Claro. Teníamos clase de eso. Y Cívica y ética. cívica y ética. Ahora ya no hay cívica y ética en las escuelas, me parece. Se ha perdido, Se ha perdido bastante, sí. los sistemas, por ejemplo, franceses que hay Ujú. actualmente, donde dejan al adolescente o al Ujú. niño hacer lo que quiera. Sí. Tiene su razón, pero para mí es una sin razón. Sí, Te la permite hacer más agenda, cosas que no. la agenda como educativa eurocentrista que replicamos acá en México, ¿no? Que no tiene nada de comparativa cultural. Sí, la ética y la moral Sí. eran más importantes tal vez antes. Sí. Y te encaminaban a cruzar. Era difícil que tú le faltaras el respeto a alguien. Por eso ahorita lo que contaba de que nos escapábamos y de que los maestros, sí nos escapábamos y los hacíamos rabiar, pero no les faltábamos el respeto. Claro. Era más inocente la situación. Mucho más y Sí. mucho más cuadrado. Ujú. Ok, querido Rafa, pues bastantes ideas, bastantes anécdotas que van surgiendo. Platícanos, porque bueno, yo creo que toda la comunidad artística, cultural, te ubica perfectamente bien como un equipo fundamental, pilar en el Teatro Ocampo, que hoy por hoy es pues uno de los teatros más representativos, y yo me atrevería a decir que el más representativo de la ciudad de Morelia, y tú eres parte fundamental de ello. Platícanos, ¿cómo fue que llegaste hasta ahí? Después de la secundaria viene la parte de la preparatoria para mí. Por ahí conozco a algunos maestros que tuve en la preparatoria, entre ellos Jaime Hernández. Lo primero lo tuve como jefe mío en el Instituto Michoacano de Cultura y luego como secretario de Cultura. Entonces, ¿qué pasa en la preparatoria? De la secundaria yo tuve un cambio muy fuerte. Después de comentar toda esta parte estricta de la educación, viene la parte que es la universidad, donde te sueltan. Claro. Donde te dicen, haz lo que quieras, no pasa nada. Es tu decisión. Y te generas. Entonces, de ser un alumno, se puede decir que promedio entre bien y mal, en la preparatoria, al recibir libertades, me convierto en un alumno todavía mucho más malo. Empiezo a experimentar cosas de salirme más, entrar menos a clase, investigar menos, pero realmente también en el espacio donde estuve ahí también, que tengo muy buenos amigos, también igual, nuestro club que tenemos. En ese club, siendo honestos, yo era uno de los mejores alumnos. A pesar de todo. Ok. Tuve mentores muy buenos. Una maestra de química, no recuerdo ahorita su nombre, pero ella inclusive, yo era así como su parte segunda ahí en la clase. Mano derecha. Sí. Si yo no sabía, si hacía alguna pregunta sobre cuestiones químicas, si yo no lo sabía, ella decía, ya nadie lo sabe. Wow. Y entonces tenía esa virtud, no era tan malo, tenía unas calificaciones promedio más o menos buenas, y no era tan malo porque al cambio ya en ese entonces a mí me tocó todavía la preparatoria de 2 años. Claro, sí. Entonces al cambio de la facultad, y yo decido irme por una carrera bastante pesada en ese entonces que se llama Ingeniería Química. Era una de las carreras más fuertes en la universidad. Hacíamos el examen, calculo, unos 1200 y quedábamos como 600. Yo llegué a esos 600. Wow. El primer año normalmente esa facultad tenía una deserción del 50%. O sea, en el primer año 300 se iban. Sí, así de golpe, rapidísimo. Y en el siguiente año se iban fácil otros 200. O sea, un cuarto de los que habían llegado. Sí. Por generaciones salían, no sé, por generación. De los 600 estaban saliendo alrededor de unos 40. 30. No me digas, o sea, ni siquiera un cuarto de los que entraron. No salías. Y tenía la virtud de que conocí a muchos compañeros de primero
que se salieron, dijeron, no, ya vámonos, y se fueron, por ejemplo, a medicina, y ellos terminaron medicina. Se regresaron al tecnológico y terminaron el tecnológico. Wow. Y así, o sea, no éramos malos, éramos, Sí. se puede decir que una cabeza fuerte. Yo tuve la virtud de cruzar el primer año y pasarlo. Pero en el segundo fue donde mi ya de renuencia, rebeldía tremenda con la vida y con lo que tú quieras, me hizo ya no estudiar, estudiar menos. No era mal alumno, te digo, pero al no estudiar, pues es lógico que tenía que. Claro. Y fue posponiendo las cosas. Entonces, mi familia, sobre todo mi mamá, toma la decisión y me dice, lo que quieres es, te hemos enseñado aquí en la casa a trabajar y a respetar. No quieres estudiar, te estamos dando todas las posibilidades, no quieres, pues entonces trabajar. Y era una especie de castigo. Y entonces anduve buscando trabajo. Ella fue una de las que me impulsó, ella misma me acompañó a buscar trabajo en gobierno del estado. Sí. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y entonces venimos aquí a Palacio de Gobierno y había para reclutar posibles candidatos, ahorita se me fue el nombre, pero aquí traías todos los papeles. Para entrar a cualquier rama de gobierno. Era una bolsa de trabajo. Sí, entonces, sí. Que actualmente ya no existe. Antes algo parecido, pero ya no es tan estructurado. Sí, ya no es. Y entonces, no, antes sí traías todos tus papeles, metías todo el asunto y te iban llamando y te mandaban a las diferentes dependencias. Te decían, ¿qué sabes? Por ejemplo, el caso mío, ingeniería química, bueno, te vamos a mandar para acá, te vamos a mandar para allá. Tú vienes de contabilidad, bueno, te vamos a mandar para el área administrativa, etcétera, etcétera. Y entonces me tocó hacer como 2 o 3 exámenes en diferentes dependencias. Diferentes áreas. Sí. Y debo de decir así, lo reprobabas y te regresabas a bolsa de trabajo. No me quieren. Les digo, tú no me quieren. Y yo pues, con la intención, ojalá y no me quieran, porque era castigo, ¿no? Dije, que no me quieran. Pero insistió tanto mi mamá que dice, trabajas porque trabajas y vas a hacerlo. Y entonces dije, bueno, para cumplir con ambos lados, con la escuela y con el trabajo, dije, mamá, hay una vacante de intendente en el Teatro Campo. ¿Por qué? No sé, azares de la vida. Regresó al Teatro Campo. Y me dice, pues va. Dice, qué bueno, te van a dar tiempo, vas a cubrir un horario y luego te vas a tus clases. Para mí, fenomenal. No hubo objeción, pues tampoco de mi parte. Y empecé haciendo intendencia en el Teatro Campo. Yo seguía en mi caos de que ya no quería estudiar, pero pues ¿cómo se lo digo? No se lo puedo decir. Entonces mantengo las cosas. Y pues así pasé haciendo intendencia como, yo creo que habrá sido unos 2 años máximo. Conocí allí al grupo de técnicos del teatro de ese entonces, hijos del maestro Vega Núñez. Fabiola, hija de él, fue administradora del teatro. Entonces voy conociéndolos a ellos como técnicos, conozco todo el personal de intendencia. Ahí teníamos edecanes en el Teatro Campo de base. Como equipo. Como equipo, parte del teatro. El teatro se acaba prácticamente de remodelar. ¿Tú lo conociste entonces en el transcurso antes de la remodelación? No. Como unos 6 años después de la remodelación. La remodelación la hicieron para los años 80. Y en los años 80 fue que comenzaste a trabajar. 85, 86 más o menos. Ya tienes un ratito. Ya tengo un buen rato. Un buen rato. Me toca todavía a mí empezar a convivir ahí. Teníamos pocos eventos porque hicieron la remodelación muy moderna. Pero el gobernador de ese entonces, Cuauhtémoc Cárdenas, su visión cultural siempre ha sido muy, yo pienso que muy amplia, súper amplia.
Entonces tengo entendido que decide hacer lo que se le llamaría centro de convenciones. En el Teatro Campo. No, Ah, aquí en la ciudad. Y entonces hace, emulando a algunas ciudades, que ujú. me imagino que las visitó, las vio, alguien las vio y le dieron el proyecto. El centro de convenciones, estamos hablando de hotel, Ah, ok. de Un teatro. museos. Está aquí en el caso de aquí de Michoacán, es Orquidiario, Ujú. está la Sí. biblioteca pública, está el El área verde. observatorio, Ujú. El planetario. el planetario. eh, Sí. entonces es un, Es todo un proyecto. todo un Ujú. proyecto donde la idea en ese entonces de los años 80, porque yo conocí también el centro de convenciones de Acapulco, y Mm. entonces son similares. Ah, Era donde eran para grandes convenciones. Estábamos hablando de 200, 300 personas, 400, donde se unían. sí, No sí. había internet, entonces había que hacer un montón de convenciones. Sí, Entonces sí. el Teatro Campo pasa a un segundo término. Y Y se pasa al Teatro Morelos. se va todo al Teatro Morelos, mientras que acá en el Ocampo había estado Figaredo como gran empresario, Sí. por ahí de lo poco que he investigado, el maestro de los títeres, ay, ahorita se me fue el nombre, pero que aquí dejó una secuencia en títeres de casi 10 años. Wow. Maestros anteriores de teatro infantil, que también, Mendoza, se apellida él, que también medio lo conocí todavía en los años 85. Trabajé una o dos obras con él. Ah, como actor. No dentro de su producción. A él yo ya no lo conocí, que yo ya no lo recuerdo al maestro. Yo Ajá. sabía que era, como te digo, son como productores, Sí. y ellos hacen una especie de producción. Sí. Entonces con el tiempo, porque el maestro Mendoza creo que es como 40 años, 50 años más antes, o sea, desde los años 60, Sí, sí, por sí. ahí. Entonces, más sin embargo, se conserva como su grupo. Sí. Son cosas que se van conservando. Claro, la trayectoria habla. Las trayectorias ahí, y cuando venían a traer sus grupos o sus hijos, no sé si sean sus hijos, no sé, lo he intentado investigar, no los he localizado. Traían sus producciones, y las producciones de ellos eran buenas. Sí. Eran realmente lo que le llamaríamos teatro de tipo televisión, como set. Ah, ok, ya. Sí, traían siempre sus telones, traían sus paredes, sus decorados, cosas así. Todo el set. Todo, ellos, los montajes de ellos eran de 2 días, 3 días. O sea, yo creo que parte de tu trayectoria, bueno, es que ya empieza a partir de aquí, creo yo. Sí. Empieza desde la parte de trabajar con personas, como bien lo mencionas, gente de alguna manera relevante en el medio, que de alguna manera eso te da escuela, si bien aparte de la carrera que en su momento estudiaste, creo que todo esto, lo que vives, lo vas adquiriendo de manera lírica, pero de alguna manera después supera la formación académica. Sí, ¿por qué menciono todo esto? Porque exactamente yo era intendente y con la intención de que me corrieran, porque era un castigo. Okay. O sea, entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque se va dando en ese lapso de los 2 años que me la pasé de intendente, algunas veces empecé a entrar Claro. a las obras. Eran muy pocas, pero lo poco o mucho que vi en ese entonces dije, esto es otro mundo, es otra cosa. Para suerte mía, empieza a haber cambios dentro de la propia plantilla del teatro. Del equipo. Sí, se llevan a las edecanes. Dicen, es que no tenemos aquí para qué tener edecanes en el teatro si tenemos, no sé, 3 o 4 eventos por mes. Edecanes para 4 eventos por mes no es muy factible, ¿no? Entonces, algunos también de los técnicos empiezan a ir. Y entonces ahí sale un poco la opción de yo cambiarme. A la parte técnica. Sí, pero el problema está en que yo me quería ir, o sea, yo no quería trabajar. Toda mi intención era la escuela, y esa siempre la puse como parte referente. Quien llegaba de administración, yo le decía, no, es que yo no voy a estar aquí mucho tiempo. Yo ya me voy a ir a estudiar, y ahora sí creo que ya merece la pena que me ponga a estudiar. Pero me fue
checando, ayúdanos aquí, ayúdanos allá. Claro. Ándale, pues. Y entonces hay un cambio. Y me dicen, ¿te puedes pasar al área técnica? Sí, con mucho gusto. Y empiezo allí ya así a convivir Relacionarte. con maestros de bastante trayectoria. José Manuel Álvarez, Ah, claro. teatro. Roberto García Marín, ballet folclórico, que era único en ese entonces. Sí. Ya habían estado en el extranjero en representación del Estado. Entonces, conocerlos, ver su forma, todo el asunto, como te dije ahorita, por ejemplo, había un maestro que es Gerardo Muñiz. Ah, claro. Él tiene, yo sé que él tiene muchísima escenografía. Yo Sí, le vi hacer producciones ahí en el teatro, ¿no? Fue como unas 5 o 6. Él hizo inclusive una especie de donde daba diplomas y todo esto, y él se dedicaba a ir a la Asociación de Actores de México, a que se los firmaran. Sí, sí, sí. Yo por ahí conservo uno de él. Wow. Que él hacía es premio de las musas, algo así se llama. Sí, claro, nos platicó también por aquí en el programa. Entonces, ver todo este tipo, conocer buenos gente de pantomima. Ah, claro. Conocer los proyectos, por ejemplo, del maestro José Luis Rodríguez Ábalos. Que por aquí conservo, aquí traigo en mi mochila, que siempre guardo. Por ahí tengo un folleto que no me quedé con las ganas nunca, y le dije, maestro, yo recuerdo que usted tenía un proyecto que era de pantomima. Pantomima dentro del colectivo. En ese entonces creo que todavía no era colectivo. Pero él trajo el proyecto de pantomima y trajo pantomima internacional. Sí. Y le dije, ¿se acuerda de unos franceses? ¿Usted lo trajo, sí o no? Y me dice, sí. Le digo, era sobre... vino Marcel Marceau, que era mi idea, que si yo me acordaba. O sea, ¿vino o no? Dice, no vino. Nada más fue en honor de él. Pero trajo, de veras, en serio, yo le he solicitado a él que escriba, porque él tiene muchas cosas. Él es una de las personas que más contacto ha tenido con muchísimos grupos. Entonces, yo más o menos como en ese entonces sigo insistiendo, era un súper rebelde, alguien que no le interesaba nada, que no le importaba nada, no tenía así, me tocaron todo este tipo de personas, pero nunca estuve así como, ay, mira con quién estoy trabajando, esto no. Claro. Me tocó todavía Tarcisio Medina, todavía era director de la orquesta. Entonces, ¿qué pasó, maestro? Todas las tardes por ahí se la pasaba en el Teatro Campo, ahí en su oficina, escuchando música, que yo decía, hijo, ¿qué aguante tiene? Y cositas así, ¿no? Me tocó ver, pues, ¿cómo le llamaríamos? Como los maestros de la orquesta sinfónica antes eran de veras metidos con su orquesta. Trabajaban por el arte. Sí, se la pasaban, no sé, conozco fácil 5 o 6, bueno, algunos ya muertos, 5 o 6 maestros que terminaba su ensayo a la 1 de la tarde y se iban y se encerraban a uno de los camerinos y se la pasaban ahí 4 o 5 horas ensayando su parte. Ahora tengo como unos 30 y tantos años que no veo a un solo músico hacer eso. Wow. Dicen que lo hacen en su casa, a lo mejor. No lo sé. Veía los ensayos que se hacían ahí mismo en el Teatro Campo. Sí, Rafa, bueno, tocando un poco ese tema, ¿qué opinas acerca, de manera muy personal, hasta donde quieras tocar el tema, del apoyo precisamente también que se le ha dado en la parte del Teatro Campo hacia los artistas, por ejemplo, con abrirle las puertas para los ensayos? Se sabe que, por ejemplo, en el ámbito musical, pues tienen su sala de ensayo específicamente. Pero ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva, de alguna manera, creo que un poco más directa, como equipo? El teatro alguna vez, así como mencioné yo ahorita que no había muchos eventos, en ese entonces el teatro casi nadie lo quería. Se veía como una parte así de, ay, se lo prestamos al grupito fulano de tal, que eran grupos de la Universidad Michoacana. Que se los prestaban para que no estuvieran molestando. Haz de cuenta como el foro La Bodega.
El Teatro El Teatro Campo, Campo pasó a ser como una especie de foro de la bodega. por De el los teatro. años 60, 40, por ahí. No inventes. Hay muchas anécdotas que Wow, a mí no me, lo puedo me creer. tocó convivir alguna vez. Yo siempre me ha gustado mucho viajar. Entonces, a la hora de viajar, a mí me reasusta o me da mucho coraje de que llegas tú a un espacio en otro estado y lo ves cerrado y tienes que verlo desde afuera. Sí. O tienes que pagar por verlo. Sí. Pagar es lo de menos, es lo más fácil y enséñame, ¿no? Pero te das cuenta de que te muestran nada más la fachada, la situación y no tienes esa facultad de ver a profundidad de las cosas. Claro. Entonces, aquí yo en el teatro siempre he dicho, no, mi visión es, vamos a hacerlo de puertas abiertas, que sepan el espacio, que llegue el turista y tú lo recibas con calidez y le digas, ¿sabes qué? Te voy a mostrar el teatro, ¿quieres pasar a verlo? Pero te porque lo voy a porque, mostrar. porque se ve cuando la gente está. Y entonces tú dile, pásese. Sí, sí. Y ofrécele las instalaciones y enséñale lo que tienes. Sí, sí. Porque es un edificio de casi 200 años. Y es de servicio público, es decir, es para la misma sociedad y que se cierren las puertas. Bueno, si los artistas nos quejamos que es para los artistas y no lo abren para nosotros, imagínate la misma gente, que es para el público. Así es. Entonces, yo lo que he venido haciendo, y al grado de que he venido empujando todo este tipo de cuestiones, que creo que los grandes conductores de la política de repente tienen esas visiones. Van a decir que a lo mejor me han tachado todo el rato de que los Cárdenas y esto. No, yo no les debo nada ahí. Lo que sí les debo es su visión. La visión de ellos, los dos gobernantes que hemos tenido de los Cárdenas, en sí hemos tenido 4. Sí. Los otros no puedo opinar, pero de los dos que a mí me toca opinar, que es Cuauhtémoc y su hijo, siempre su visión ha sido muy arriba, muy por encima, dándote todas las opciones. Y entonces, cosa que los demás, perdóname, pero no. Entonces, ahorita manejaré todo ese tipo de cuestiones. Por decirte algo, decías tú ahorita que los músicos tenían su salita. No. Sí. Ahorita te cuento la anécdota. Sí. Ahorita la voy a contar. Ok, bueno, querido Rafa, es que esta entrevista está ahondándose en un tema muy interesante. Hasta donde quieras opinar, tu tema o tu opinión, mejor dicho, acerca de los apoyos hacia los artistas que se les brindan, ¿cómo ha sido a lo largo del tiempo en el Teatro Campo específicamente hasta la actualidad? Mira, referente a eso, yo he vivido varias etapas dentro del Teatro Campo y los apoyos han ido cambiando y han ido variando. Realmente, actualmente, no se le apoya para nada a nadie. Realmente lo que dicen que es un apoyo es apenas, yo creo que una migaja, y me quedo grande, del presupuesto que maneja la Secretaría de Cultura. Sí. Gente como yo que pertenecimos desde el Instituto Michoacano de Cultura y actualmente Secretaría de Cultura, entendimos o quisimos entender que al pasar de instituto a secretaría, los apoyos iban a ser más grandes, iban a ser más fuertes, iban a ser más, íbamos a tener mayor infraestructura. Porque por inicio la secretaría eran escasamente 140, 150 personas de personal en la dependencia y actualmente somos como 500. Sí. Entonces se supone que a mayor personal, mayor presupuesto, pero no para que te lo gastes en personal, sino vas a las cosas que dejaste de hacer como instituto que no podías hacer. Ahora van a adquirir mayor cantidad de dinero y entonces se van a abrir. Al grado de que yo recuerdo que en el Instituto Michoacano de Cultura había una oficina que era de artes escénicas, por decirte algo, en un tiempo. Y allí se concentraba teatro, danza y esto. Y ahora tenemos un departamento de danza, un departamento de teatro y un departamento de literatura. Y los apoyos
no los está? veo. Ajá, no ¿Por está. qué? Porque por mencionarte, cuando era concentrado todo en un solo departamento, eh, teníamos los encuentros de poetas del mundo latino. Yo te puedo sacar aquí, traigo en mi mochila, que vino Juan Gelman, no sé, quien quieras de literatura internacional. Sí, Y ahora dime dónde está eso. claro. Y ahora tenemos un departamento de literatura. De cada área en particular. Eh, Decíamos ahorita de, no sé, para teatro. Ujú. O sea, anteriormente el teatro algunas veces se prestaba para que ensayaran grupos Ujú. particulares que Sí, se sí. querían presentar allí. Había acceso. Ujú. Los montajes eran largos, Sí. no de ahora de la 1 de la tarde y en adelante. Ujú. No, no, no. Tenías montajes y tenías temporadas De días de 3, 4 o días. semanas incluso. Sí. Sí. Entonces, con apoyo. Sí. El teatro yo lo conocí a lo campo en la parte de atrás donde está la sala Bonifacio Rojas, Ujú. era un gran patio, era un Mm. patio, y ahí estaba la subestación Ujú. del Teatro Campo. Eh, ¿Por qué se hizo la sala Bonifacio Rojas ahí? Ujú. Porque hay una insistencia del compañero Rubén Ramírez Toledo, que era el iluminador del Teatro Campo, Ujú. en que teníamos a la orquesta Ujú. ahora ensayando de 10 a 1 de la tarde. Mm. Y entonces, ¿dónde quedaba todo lo demás del teatro? Claro. Entonces, empezamos a gestionar entre los compañeros que estábamos en ese entonces que se hiciera una sala de ensayos para que la orquesta pasara a esa sala de ensayos y el teatro siguiera con su funcionamiento. Claro. Esta idea de dónde vino, no sé del compañero de dónde la haya obtenido, yo la obtuve del Palacio de Bellas Artes. Mm. Palacio de Bellas Artes tiene como 8 o 10 salas y Ujú. cada sala al mismo tiempo está haciendo ¿De su propio ensayo? proceso. Ujú. ¿Sí? Puedes tener una presentación de ballet en esa pequeña sala que hay. Al mismo tiempo Sí, haya otra. en el foro, por ejemplo, de allá, en ese entonces el ballet de Amalia Mendoza era el que tenía la batuta y era de 10 a 1, yo me acuerdo. Y al mismo tiempo tenías una sala de ensayos de orquesta, de Ujú. la parte que llegaba ahí, porque no tienen ellos una orquesta como tal. Claro. Tenían un departamento de laudería. Entonces Wow. nosotros empezamos a ver todo eso. Yo lo vi Ujú. el departamento de carpintería de ahí del palacio, las bodegas que Sí. tenían de las óperas En Bellas en turno Artes. en Bellas Claro, es. Artes. Tengo por ahí algunas Sí, sí, sí. fotografías y todo el rollo. Entonces tú ves y dices, ¿y por qué en el Ocampo no? Ujú. ¿Por qué el Ocampo nada más es el puro foro y la oficina? Ujú. Mientras que allá es foro, oficinas, talleres Ujú. y Ensayos. tienen una biblioteca Ujú. enorme, tienen una cafetería, Sí, sí. tienen sus pasillos llenos de cosas. Claro. Aquí había en el Ocampo, estaban todos los de Mucha, unas cuadros. Ok. Cuando yo llegué estaban repleto, todos los pasillos teníamos a Mucha. Wow. Por ahí los tenemos ahorita guardados, arrumbados. No saben ni de qué es, pero ahí están. Eh, entonces, Mm. si tú vas comparando cosas, eh, te llega la exigencia y Ujú. entonces dices, ¿por qué este patiozote que teníamos allí? Claro. Que poca gente sabe que el compañero Rubén, Ujú. él es de los nacido casi prácticamente allí, o Ujú. nacido ahí, no estoy seguro. Sí, sí. Y él vivió, su papá vivió allí. En ese gran patio, ahí estaba la casa de vigilante del teatro. Su papá de él Ok. era el vigilante, Gabriel Ramírez. Yo lo conocí a él, todavía trabajando ahí, como Wow. 1 o 2 años, y después ya se jubiló. Conocí a otro personal que también ya muy de edad. Ujú. Entonces, ellos te cuentan otro tipo de historia del Claro. teatro campo, Desde la perspectiva desde de la ellos. perspectiva. Te Ujú. cuentan, por ejemplo, que el ballet folclórico estaba hasta los años 80, no sé si de los 70 a los 80, de los 60 a los 80, Ujú. el ballet folclórico del maestro Roberto García Marín era el que ensayaba ahí de 10 a 1. Entonces,
son anécdotas, porque Claro, son sí, verbales, sí. no hay un escrito. Si no hay alguien que te lo... Sí, Claro, sí, sí, pero sí. ahí queda. Entonces, regresando para no desviarme, los apoyos al revés. Y yo que soy una persona muy inquieta y demasiado duro, siempre estuve como si fuera una especie de departamento de contraloría de las cosas. Entonces yo voy viendo que en los años donde pasa de ser instituto a secretaría, yo me metía en lo que es acceso a la información y nos dieron chance, porque en ese entonces todavía no había tantas legalidades o tantas formas de pedirlo, simplemente lo solicitabas y te lo entregaban. Sí, la burocracia de hoy en día. Sí, ya se ha hecho mucho más burocrático. Entonces yo vi cómo había, por decirte algo, el instituto manejaba, no sé, 120,000 pesos, por darte un número, ¿no? La secretaría iba a manejar 4 millones. O sea, ve las diferencias. Wow. Trabajó, poca gente sabe que casi durante 3 años, porque el instituto no se extinguió en un año. El decreto salió hoy y 3 años después se concluyó. Entonces, durante esos 3 años convivieron 3 instituciones culturales. ¿En ¿Las juntaron? No, convivieron nada más. Ok. Sí. Nada más convivir, pero cada quien tenía su presupuesto. Y aún así. Había presupuesto de la Secretaría de Cultura de ese entonces, presupuesto para el instituto y presupuesto ProArt, ¿crees? Y de los ninguno de los tres. Y los 3 hacían su papel, su versión. Sí. Entonces, quien conduce las políticas de aquí, en ese entonces te está diciendo, a ver, tengo el instituto y tiene X, Y y Z proyectos, pero quiero que eso se acrecente más, que se vayan más allá. Por darte un ejemplo, había extensión del Cervantino, pero la extensión del Cervantino era Teatro Campo y Teatro Morelos. O sea, allí venían las 2 extensiones. Actualmente la extensión del Cervantino viene a los municipios. Entonces, había que acrecentarlo, ¿verdad? Claro. ¿Sale? Yo lo único que digo que fue que nada más los cambiaron. Entonces se perdió el dinero. ¿Por qué? Porque quitaron los grandes eventos que tenía el Teatro Campo o el Teatro Morelos. Se los quitaron aquí, a la ciudad de Morelia como tal, y los llevaron a los municipios. Cuando la idea era lo que tenías y ampliar. Sí. Nomás por decir que hicieron algo. Exactamente. Y entonces pasa lo mismo. Yo tengo 4 versiones de Quinchecua. O sea, dices tú, ay, o sea, perdóname, sí. La que se presentó, por ejemplo, en el Palacio de Bellas Artes. O sea, porque es una visión donde te dicen, es que vamos a hacerlo. Y tú vas y dices, Guelaguetza Light y Guelaguetza No Light. Sí, o sea, también, y ahorita regresan a la Guelaguetza No Light. Bueno, está bien. Sí. Qué bueno, qué inteligencia, ¿no? Entonces, apoyos, pues no hay. Es complicado. No es complicado, es muy malo, porque si tú dices, a ver, te crearon una institución y tiene unas normas que seguir y no las sigue. Y como no las sigue, cuando quiere meter los proyectos, que son de los, en este caso, las personas que hacen realmente la cultura, no somos la secretaría, la cultura no la hacemos la secretaría. Son los productores, los gremios, no sé, los actores, actrices, los ejecutantes de instrumentos X, los que escriben poesía. Ellos son los que hacen la cultura. Claro. Entonces, la institución lo único que tiene que hacer es apoyar. Sí. ¿Y dónde están los apoyos? Se crea la secretaría para que tú lleves el proyecto y ellos te ayuden a llevarlo realmente a dónde lo tienes que presentar. Tú no tienes el dinero para ir a presentarlo a la Ciudad de México. Salen las convocatorias y ¿dónde lo presentas? O sea, ¿en la oficina de Reforma 85 o qué? Sí. No, ni siquiera los parámetros o protocolos.
Entonces la institución como tal tiene que hacer ese tipo de apoyos. Claro. Yo te decía que antes se prestaba el Teatro Campo para ensayos. Eso es parte de lo que está. Sí. La Secretaría tiene que tener la infraestructura. Si ya es dueña de un teatro, porque hay pocas secretarías en el país que han ido creciendo, todavía hay algunos institutos. Sí. Entonces, todas esas secretarías, si los buscamos, no tienen un teatro a su cargo. No. Pero entonces, si la Secretaría de Cultura de Michoacán sí tiene un teatro, pues debe de aprovecharlo al 100. Claro. Sí. ¿Y quién lo va a aprovechar? O sea, voy a agarrar un escritorio, voy a poner un escritorio y ahí me voy a sentar y Los ya mismos lo aproveché. artistas, No. El foro tiene que tener una continuidad tremenda como la tiene el Teatro Campo. Sí. Total. Pero, por favor, sé más congruente con las cosas. Con el qué hacer y el qué decir. Sí, no, ahorita le dejas y ahorita la visión que yo estoy percibiendo es orquesta sinfónica es lo máximo. Y entonces, ¿para qué existe entonces el departamento de teatro? ¿Para qué decirte el de literatura? Sí. El de danza. Regreso al principio de cuando era artes escénicas. Tenían congresos de danza, jazz. Había más apoyo. Congresos de danza folclórica. A mí me tocó ver. Tenían danza clásica. Tenían congresos, y estamos hablando de 3 o 4, donde venían, no sé, Tabasco, Mérida, Jalisco, etcétera. ¿Y ahora? ¿Dónde están ellos? Sí. ¿Dónde está ese recurso financiero que se gastaba en ese entonces? Las muestras nacionales en ese entonces no son como ahora un solo estado, eran cada estado. Y gastaban. A mí me acuerdo bien de la muestrita, creo que fueron 2 aquí, 2 que se medio hicieron. Se gastó dineros para la obra que iba a representar al Estado. Se gastaron dineros en hacer escenografía. Y ahora no hay dineros para hacer ni siquiera un clavo. Y ves la escenografía y es una silla y una mesa. Entonces, por eso hace rato comentaba yo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasa con todo ese dinero? Esos apoyos deben de tener una muy buena observancia administrativa, donde haya un escritorio que te diga, aquí es donde me tienes que traer y yo de aquí te voy a apoyar y yo los llevo a los demás escritorios. Dirigirlo hacia donde tiene que ir. Sí, pero no, ¿qué se hizo el año pasado? No, pues es que se pidieron 2 millones de pesos para todo el año. Sí, y eso ni hablar del nepotismo, ni entrémonos en... No, algún tiempo nos quejamos de que se hacían los festivales para sus cuates, ¿no? Llegaba X personaje a la jefatura del departamento y entonces juntaba a sus 5 cuates y les daba premios. Se gastaba bien el dinero, bueno, pero había dinero. Ahora, yo veo ahorita Puncheco, pues trajeron técnicos de fuera, les pagaron a técnicos de fuera, etcétera, etcétera. Y los que hicieron aquí, los que son de aquí. El asunto. Claro, sí. Entonces, ¿cuándo vas a aprender tú a ser técnico? Claro. Porque no te dan ni siquiera las oportunidades. Porque no te dan oportunidades. ¿Cómo vas a hacer teatro si no te cierran la puerta? Claro, sí. Totalmente. ¿Sí? Ok, hiciste tu proyecto, está mal hecho, lo que tú quieras. Pero entonces, ¿por qué no te dan talleres? Dime cómo hacerlo. ¿Por qué no te dan alternativas? ¿Y por qué no apoyan si eso es lo que tenemos en el Estado? Eso es lo que hay que apoyar, claro. Pero también llevarlo hacia arriba. Sí, porque justo por eso no se eleva, porque no hay un apoyo. Entonces, es complicado. Se acaba de jubilar Rubén, que era el que más tenía. Se acaba de jubilar apenas. En el Ocampo sí. Sí, ya llevas más. Sí, ya. Ya eres el más. Sí. Eres el decano. Sí, no, en sí casi los 40 años. Sí, me salí 2 años. Claro. Ok, querido Rafa, oye, pues qué buena platiquita nos estamos echando. Pero bueno, para ir concluyendo un poquito, nos has hablado acerca de las personas con las que has trabajado, pues también hablando de transnacionales,
también artistas, directores de otros niveles ya reconocidos nacional e internacionalmente incluso, pero platícanos algún artista que te haya inspirado, que hayas visto su trabajo, que te haya llamado la atención, en donde hayas tú sido parte o que estés involucrado. Me pones muy difícil, hay muchísimos artistas buenísimos, ahorita simplemente uno de los que más rápido me llegan, y no tanto porque es el que más me haya gustado. Algunos directores o obras no las conozco, ya no recuerdo los nombres, pero de las personas, Jordi Bertrand, español, Títeres, se los recomiendo, está en YouTube, se los recomiendo. Al Teatro Campo vino como 3 veces. Se van a impresionar. No hay videos. Yo vi que se tomaron videos en el Teatro Campo de sus presentaciones. Se los recomiendo. Es un cuate buenísimo. Yo digo que el público más difícil son los niños. Sí. Él los controla. Wow. Con Títeres. Pero vayamos, no me acuerdo de muchos, vuelvo a repetir, directores, porque normalmente yo voy al área técnica. O sea, es más fácil que me acordara de algún iluminador, de algo así. Pero he participado en infinidad de montajes, desde óperas. Casi aquí en el estado había un proyecto que se hizo de óperas, que duró casi 10 años. Casi a todas fui. Casi a todas las óperas fui yo. Todas se presentaron en el Teatro Morelos. Es impresionante la diferencia. Sí, claro. Montajes, forma de actuar, todo. Hablábamos hace rato de los apoyos. En ese entonces se apoyó. Ese proyecto era tremendo. Era para apoyar a los cantantes de aquí del conservatorio. Darles una salidita. Estaban o coparticipaban siendo coros. En algunos casos creo que sí les dieron papeles secundarios o terciarios de las propias óperas. Son, no sé, me acuerdo que vi Selva Padrona, Traviata, Murciélago, Carmen, Bárbaro de Sevilla, etcétera. O sea, 10 años de ópera. Sí. Y con cantantes del elenco principal de Palacio de Bellas Artes. Entonces, no era nada más un proyecto de apoyar también a los a lo local. Sí, más bien era lo local, apoyar a lo local, al grado de que se hicieron por ahí 1 o 2 escenografías donde maestros de allá del Palacio de Bellas Artes vinieron a que nosotros hiciéramos una especie de escenografía, porque no querían traer para esa obra en particular la escenografía que ellos tenían. Por ejemplo, Carmen, yo conozco de ahí del Palacio de Bellas Artes como 3 versiones. Entonces, cada quien tiene su escenografía. Claro. Cada versión tiene su escenografía. Y el Palacio los tiene en Ticomán, son unas bodegas que son bodegas. Entonces, claro. Podría decirte eso. El Festival de Títeres, nos quedamos, yo me acuerdo que era como el 20, aquí, el 10, algo así. Pero en sí ese festival es una extensión que poca gente sabe. Habría que preguntarle a los monasterios, que ellos fueron los que lo trajeron. Habría que preguntarles si es extensión del festival, creo, de Puebla o de México, no sé cuál de los dos. Entonces el de Puebla o México ya tenía 20 cuando aquí se hizo el primero. Pero trajeron de Bulgaria, de Eslovenia, de Italia, franceses, brasileños, y realmente los viste y trabajaste con ellos. Por eso no me los conozco, pues una vez en la vida los vi, se acabó. Sí. Conocí chinos, taiwaneses. De alguna manera eres parte del trabajo, o sea, estás involucrado. Y conservo, tengo por aquí en mi mochilita, tengo como 4 o 5 folletitos de esas festivales de títeres, y vas a verlo. Vas a decir, fulano. Sí, sería buenísimo. Sí. Entonces te digo, va a ser muy complicado. Cuando se hacían las muestras, te digo, nacionales, yo logré trabajar con algunos. Claro. Y pues no recuerdo los nombres, pero te digo, son 2 semimuestras, no fueron directas. Una de ellas fue directa, pero la otra fue así como no. Se hacían los encuentros trinacionales. Por ejemplo, me tocó participar con un ballet
Empire State, por ahí también conservó de Nueva York. Así se puso el ballet. Sí venía de Estados Unidos. Sí nos tocó hacer la escenografía para esa puesta en escena de ballet clásico del Lago de los Cisnes. Y entonces cositas así que me han tocado. Me tocó con cubanos. O sea, me ha tocado infinidad de trabajar. Te digo, contártelo o platicártelo va a ser muy complicado porque solo una vez y se acabó. Claro. Puestas en escena de ópera con la propia orquesta que vinieron aquí a proyectos trinacionales, China, y trajeron sus cantantes de allá y la orquesta aquí los apoyó y nosotros así, vamos a hacer traían la escenografía y cosas así. Entonces se aprende de todo se aprende y aprendes trucos, formas, cosas. Entonces te digo, es súper. Ok, muy bien. Pues tantas anécdotas que vamos a pasar. Yo sé que hay muchísimas, nos platicaste ahorita ya algunos tintes, pero alguna en particular que hayas recordado, que te recuerde con ese buen sabor de boca, o incluso hasta malo, o incluso algo gracioso, que hayas vivido, experimentado con alguno de los grupos que nos platicas, o en tu trabajo como parte del equipo del Teatro Campo, o en tu vida. Yo creo que los proyectos que más me han dejado a mí, en lo particular, huella, son cuando quisimos hacer una especie de asociación de técnicos aquí en la ciudad. Okay. Y nos juntamos técnicos de la Universidad Michoacana, los del Teatro Morelos, y algunos de las, no sé, Uruapan y cosas así. Okay. Y conseguimos que se nos dieran aquí cursos de escenografía, de escenotecnia, de esto. Cosas que ya no se hacen. Sí. Y creo que eso te deja marcado porque ahí te enseñan cada maestro que venía te iba dejando su huella. Y cómo lo veían ellos, porque son diferentes las formas también. Eso también lo debo de reconocer. No sé, por ejemplo, pongamos la iluminación, que ahorita me recuerdo de Luna, pues él siempre iluminó con reflectores y siempre te daba los modelos y los batajes y esto, pero nunca veías que le había puesto ninguna mica, sino simplemente todo en blanco y él siempre manejaba todo en blanco. Eso era para su opinión de cómo hacer la iluminación. Llegó otro maestro, ahorita no recuerdo su nombre, donde él te decía, no, yo me baso en teoría de Macanister. Okay, así los pones así, y tantos grados y esto. Órale. O sea, entonces vas aprendiendo. Claro. Llegaron maestros aquí que te enseñaron a hacer escenografía y aparte de eso te enseñaron a que tenías que resolver los problemas que hay en el teatro. Entonces empezamos a nosotros a manejarnos como si fuéramos efectos especiales. Y me tocó hacer muchísimos efectos especiales. Wow. Entonces decías, ¿qué te van dejando? Pues en base a toda esta experiencia que tomaste, llegaron dos peticiones. Una de ellas, actualmente ustedes conocen perfectamente el foro del Teatro Campo. Entonces una petición es, queremos que llueva en todo el foro del Teatro Campo. Queremos que llueva en todo el foro del Teatro Campo. Y le pusieron 20 centímetros de tierra de encino a todo el foro. Y luego hicimos llover adentro del Teatro Campo. ¿Cómo? Bueno, son efectos especiales. Entonces, para que veas que, y así peticiones. Una petición que me acuerdo mucho fue, durante la obra se van a empezar a asar unos chiles. Y ya ves que cuando asas chiles en tu cocina te llega durísimo. Sí. La petición es, queremos que todos los que están sentados sientan el olor ahí, lo lleguen y si estornudan, mejor. Es la petición. Se hizo. Ay. Se hizo. Wow, es que
bueno, yo pienso que a fin de cuentas la parte de las cuestiones técnicas en el teatro, específicamente en el foro, en las artes escénicas, son como un personaje, un elemento más tan importante como el actor mismo, como el director mismo, como cualquier elemento de la escena. Es Sí. importantísimo y que lo tomen ustedes, porque realmente platicábamos también, por ejemplo, con tu compañero Rubén, nos comentaba, no todos tienen esa afinidad por la materia de la cuestión técnica, y creo que tú y él, ahorita poniéndote el ejemplo a ti, porque pues es tu entrevista, creo que la tienes, pero no hay un mejor oficio para ti, supongo. Relativamente, no, nos gusta. Se gusta el amor, se nota el amor al trabajo, se nota. Algo que quiera agregar. Bueno, pues querido Rafa, algo que desees agregar para finalizar esta entrevista, algún saludo, cómo te encontramos en tus redes, en tu trabajo. Yo no tengo redes, Okay. casi no veo celular, en mi trabajo casi siempre estoy ahí. Actualmente creo que estoy haciendo una especie de, tengo una idea de que quisiera yo un poquito que se escuchara más que la cultura se está muriendo en, en Michoacán. Hay buenos elementos, no porque se esté muriendo en sí, porque ahí están los bailarines, ahí están los artistas, ahí está todo. Se está muriendo porque la cuestión burocrática nos la estamos acabando. Sí. O sea, no les permitimos llegar a las posibilidades que tengan. Sí. O sea, los apoyos económicos no llegan. Para mí sigue siendo tristeza de que este año te vuelvan a decir que volvieron a perder X cantidad de dinero. El año pasado se perdió, este año pasado se perdió, el antepasado se perdió. Sí. O sea, si a mí yo como institución me dejaron un déficit de 5 pesos, yo creo que le busco por dónde los voy a regresar, a estar aquí. Te das cuenta de que todas las convocatorias que hay a nivel nacional, Michoacán no participa. Entonces, a eso me refiero. Y te digo, yo las veo, porque te vuelvo a repetir, me tocó a mí convivir muchas cosas. Yo veo el Cervantino y antes para mí decía, ya viene el Cervantino. O el festival de guitarra o el de música. Y ahora veo que, pues, por cuestión económica no pueden traer gente de fuera. El festival de cine ese sí es al que le hacen. Y aún así. Aún así ha perdido. Ha perdido dineros, porque también se lo está comiendo la burocracia, debo de ser sincero. Sí. Te lo digo yo desde fuera, que lo veo. Sí. Sí, yo creo que hace unos 6 años, 8 años era mucho más fuerte. Ahorita también se volvió a ampliar más. Pero nada más. El Festival de Cine, por ejemplo, empezó allí en el Teatro Campo y hasta ahorita va a terminar ahí. Pues sí, porque nada más 1 año, 2 años dejaron de hacerlo. Se lo llevaron al Teatro Matamoros. Pero nosotros no tenemos el formato del Teatro Campo para lo que ellos quieren ahí como festival de cine, es pequeño. Más sin embargo, les sigue dando opciones. Claro. No hay opción mejor y siguen con nosotros ahí, haciendo la clausura. Sí, yo reitero lo que mencioné hace un momento, que el Teatro Campo es uno de los teatros, y me atrevo a decir que el más representativo de la ciudad de Morelia, a pesar de que todavía está pues el Teatro Melchor Ocampo, el Teatro Matamoros, pues es otro tipo de infraestructura, otro tipo de proyectos y otro tipo de público y de gente. Pero bueno, las instituciones ya ves. Ok, querido Rafa, qué deleite platicar este rato contigo, tan ameno, tan disfrutable. Muchísimas gracias de verdad por compartir esto. Y pues gracias también a Libera Café, que nos abre sus puertas, que nos abre el espacio. Excelentes anfitriones, maestra María Elena Caballero, muchísimas gracias por siempre ser tan recíproca y amable con nosotros. Créanos que es mutuo el cariño. Muchísimas gracias también a Alan Delgado, quien está detrás de cámaras en edición y video. Muchísimas gracias, Rafa, nuevamente. Pues un hasta luego para la cultura.
Mi nombre es Giovanna Alcázar y no olviden suscribirse, compartir, darle like y nos vemos en el próximo programa con más de Maestros Michoacanos del Arte y la Cultura. Hasta pronto.